Versículo para memorizar. Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Lección 9, del 30 de agosto de 2025. Pedro, fundamento de la Iglesia. Objetivo. Reafirmar que en la Iglesia de Dios, israelita, creemos que el fundamento de la Iglesia es Dios, y también que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, y nadie más. Lectura bíblica. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Empero viniendo, Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Tema bíblico. En el mundo religioso, y especialmente en la Iglesia popular, se ha remarcado de manera tajante que la conformación de la Iglesia fue establecida en la persona del apóstol Pedro. La base de tal afirmación es la conversación que Jesús tuvo con él, según se expresa en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sin embargo, es claro que la declaración se olvida del contexto de la plática, es decir, se olvida de que Jesús no hablaba de Pedro, sino de él mismo. Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra, será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, que a nadie dijesen, que él era Jesús el Cristo. El profeta Isaías dice que Dios usa un lenguaje de tartamudos, difícil de comprender. Isaías, capítulo 28, versículos 11 al 13. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír la palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, y enlazados, y presos. Esto mismo sucedió con Jesús, quien al ser cuestionado por sus discípulos, debido al uso de parábolas respondió. Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 11. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Debido a esto, hay quienes tuercen las Escrituras, estableciendo al apóstol Pedro como la cabeza de la Iglesia, e ignoran el verdadero significado de las palabras del Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos.
Isaías, capítulo 3, versículo 12. Los exactores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él, pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen la carrera de tus caminos. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Pedro jugó un papel importante en la predicación del Evangelio, y siendo el mayor de los apóstoles, Jesús pide a Dios que no le falte la fe. Hechos, capítulo 2, versículos 38 al 41. Y Pedro les dice, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas. Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 4. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, y el magistrado del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Sin embargo, la labor asignada a Pedro no representa su designación como el fundamento de la Iglesia, sino de ayuda en la labor, para sus compañeros apóstoles. Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo, a una cárcel y a muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En esa misma explicación, Jesús habló de la debilidad que presentaría la fe de Pedro, y que lo muestra como un ser humano semejante a los demás y similar a todos nosotros. La preeminencia que se asigna a Pedro en el mundo religioso pretende la validación de un sistema de poder en el que el personaje central, el Papa, busca encontrar un anclaje para justificar su existencia. Por tal razón se usan las Escrituras para buscar dicha justificación, pero se olvidan de que Dios anula cualquier intento de alteración del verdadero mensaje de la palabra. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Pero los malos hombres, y los engañadores irán de mal en peor, engañando, y siendo engañados. Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que quiero, y será prosperada, en aquello para que la envíe. Mateo, capítulo 7, versículo 18. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. En Mateo, capítulo 16, versículo 18, el término usado por Jesús es Petros, que significa piedra pequeña. Jamás se usó el término Petra, que significa roca grande, y que representa a Dios mismo. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él, justo y recto es. Salmo 62, versículo 2. Solamente Él es mi roca, y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Segundo de Samuel,
Capítulo 22, versículo 47. Viva Jehová, y sea bendita mi roca, sea ensalzado el Dios de mi salvación. Pues nadie está por encima del Creador, ni el mismo Hijo de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. El que, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. El fundamento es Dios, y en el planteamiento que hacen Pablo y Juan, encontramos esta aseveración. Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dice que los apóstoles y profetas tuvieron un fundamento, el cual es Dios, en el que Jesús es la unión. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró, enviándola por su ángel, a Juan su siervo. Juan explica que el origen de todo lo revelado es Dios, por tanto, reconocemos que Dios es el fundamento de todo. En relación con la fe, Jesús es el fundamento, pues la palabra explica que a nadie más le ha sido conferido un lugar, como el que ocupa el Señor. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 6. Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo efectuado la purgación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. En las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto alcanzó por herencia nombre más excelente que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mi hijo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. La profecía de Isaías, capítulo 28, versículo 16, habla del fundamento que Moisés, muchos años antes, había mencionado como profeta. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo fundé en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de fundamento estable, el que crea, no se apresure. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, es el objetivo de nuestra fe, que nos conduce a la salvación. Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta, pues, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dicho fundamento no puede ser cambiado por nadie, y lo debemos aceptar, tal como dijeron Pablo y Silas, para poder alcanzar nuestra salvación. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hechos, capítulo 16, versículos 30 al 31. Y sacándolos fuera, les dice, Señores, ¿qué es menester que yo haga, para ser salvo? Y ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa.